Buenos días y bienvenidos a la Escuela del Discipulado. Este día va a estar muy interesante de lo que vamos a estar escudriñando en la palabra. Vamos a conocer a nuestro adversario, vamos a platicar de sus características, de cómo se desenvuelve, de cómo utiliza todo lo que está a nuestro alrededor para, plantar la tentación y que nosotros podamos caer. Pero quiero darle la bienvenida a Yanel. Bienvenida. Hola Susi, muchas gracias por esta invitación y la verdad que es un privilegio, es un gusto estar aquí nuevamente y para ver lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Amén. Y también tenemos como invitado a nuestro compañero Alan. Bienvenido. Muchas gracias Susi por la invitación. El día de hoy vamos a estar viendo un tema muy que es necesario escudriñar. Vamos a ver qué es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Gracias. Bueno, vamos a empezar y voy a lanzar una pregunta. ¿Realmente sabemos por qué caemos tan fácil en la tentación cuando nuestro adversario siembra algo? ¿Tú sabes, Yanel? ¿Por qué caemos? Sí, ¿por qué somos tan susceptibles y caemos tan fácil? Porque en la palabra siempre nos enfocamos en el estudio, pero como que es como dejar un ladito a escudriñar lo que es la personalidad de Satanás. Como que se ha hecho tan fuerte el eco de que es muy malo y de que por él siempre tenemos la culpa porque él tiene la culpa, porque siempre caemos y él hace todo. Y nosotros como que nos lavamos las manos y decimos, es que es Satanás, ¿no? Y como que se le ha puesto como que un sombrerito de decir que es muy poderoso o de que él es en la tierra, él hace todo, ¿no? Pero el día de hoy vamos a estar checando y analizando cómo se mueve, qué es lo que usa, cómo nosotros también le permitimos, ¿sí?, que él haga y deshaga con nuestra vida, porque nosotros somos los que le damos permiso, no él. Él no se impone, él pone la tentación y nosotros decidimos si caemos. Claro. O si la tomamos o no, dependiendo de nuestras concupiscencias, dependiendo de lo que ya traemos, de todos nuestros pecadillos, ¿sí? Entonces, nosotros somos los que le damos el permiso. ¿Pero empezamos? ¿Sí? Sí. Vamos a empezar con Ezequiel 28, del 11 al 19, porque me llama mucho la atención cómo lo describen a este ser. Dice, luego recibió otro mensaje más del Señor. Hijo de hombre, entona este canto fúnebre para el rey de Tiro. Dale este mensaje de parte del Señor soberano. Tú eras el modelo de la perfección, lleno de sabiduría y de exquisita belleza. Estabas en el Edén, el jardín de Dios. Tenías la ropa adornada con toda clase de piedras preciosas, cornalina rojiza, peridoto verde pálido, adularia blanca, berilo azul y verde, ónice, jaspe verde, lapislázuli, turquesa y esmeralda, todas talladas especialmente para ti e incrustadas en el oro más puro. Te las dieron el día en que fuiste creado. Yo te ordené y te ungí como poderoso ángel guardián. Tenías acceso al monte del Santo de Dios y caminabas entre las piedras del fuego. Eras intachable en todo lo que hacías, desde el día en que fuiste creado hasta el día en que se encontró maldad en ti. Tu abundante comercio te llevó a la violencia y pecaste. Entonces te expulsé en deshonra de la montaña de Dios. Te eché, guardián poderoso, del lugar que tenías entre las piedras de fuego.
tu corazón se llenó de orgullo debido a tu gran belleza. Tu sabiduría se corrompió a causa de tu amor por el esplendor. Entonces te arrojé al suelo y te expuse a la mirada curiosa de los reyes. Profanaste tus santuarios con tus muchos pecados y tu comercio deshonesto. Entonces hice brotar fuego de tu interior y te consumió. Alan, ¿cuántas veces nosotros, me llama la atención, está hablando, describiendo lo perfecto que era? Era un ángel perfecto, que tenía mucha sabiduría, tenía inteligencia, tenía belleza interna, tenía belleza exterior, pero se corrompió. Dice aquí que su corazón se llenó de orgullo debido a su gran belleza y se corrompió su sabiduría a causa del esplendor. ¿Cuántas veces nosotros nos corrompemos? ¿Qué tan fácil es que nosotros nos corrompamos por el brillo del exterior? Pues mira, fíjate, creo que es algo que todo ser humano tiene, que como cristianos no deberíamos de tenerlo, pero creo que es algo que ya traemos por naturaleza, de querer corrompernos por la vanidad. Digo, hoy en día lo que se vende bastante es la publicidad, y en la publicidad depende mucho de la vanidad. Uh-huh. Una persona no puede, bueno, las agencias de publicidad lo toman de esta manera, no pueden ser contratadas las personas para dar publicidad si no son bonitas o si muchas veces si no son delgadas. Bueno, depende ya de lo que ellos quieran. Entonces creo que y es algo que traemos por naturaleza, querer estar siempre bien, en tener vanidad de nosotros para poder resaltar entre la sociedad. Pero ¿por qué crees, Janel, si él era un ser tan hermoso, tan bello, lleno de perfección, ¿por qué se corrompió? Tenía todo. O sea, tenía todo. Yo creo que de ahí también viene, ¿no? Tenía todo. A veces cuando tenemos todo, nos queremos sentir como Dios, porque tenemos todo. O sea, las personas millonarias piensan que tienen el mundo en sus manos, ¿no? Por tenerlo todo. Y yo creo que ese fue el caso de Lucifer, que tenía todo. O sea, hay una parte donde dice que él era el día en que él fue creado, uh-huh. O sea, pasaron cosas impresionantes, y era como que, supongamos, como la mano derecha, un poquito más allá, ¿no? de Dios, y él era el encargado de la gloria de Dios. Uh-huh. Hay una parte donde lo dice. Sí. Entonces, él tenía todo, y a veces cuando tenemos quizá ese privilegio, no lo sabemos manejar, y él no lo supo manejar. Entonces fue cuando entró en él, yo creo que la avaricia. Uh-huh. Y es cuando, entonces, si yo puedo ser como Dios. ¿Qué me impide ser como Dios? Él quería el lugar de Dios. Él quería el lugar de Dios, exactamente. No se complació en que el Señor le hubiera dado todo lo que ya le había puesto en la mesa, con todas sus funciones, con todas las características que ya tenía. Para él no fueron suficientes. Y creo que, como decimos, nosotros como personas también no nos es suficiente a veces lo que tenemos. Hay una imagen, donde está una persona caminando y luego dice, ay, ¿cómo desearía al de al lado que lleva una bicicleta? Sí. Y luego el de la bicicleta, ¿cómo desearía un carrito? Y luego el del carrito, ¿cómo desearía esa camioneta? Y así, o sea, nunca estamos conformes con lo que estamos, ¿no? Y es así como dice una ocasión, creo que está, donde dice que Dios nos da el solvento necesario, no nos da más, porque entonces sabe lo que haríamos, no nos da menos porque cubre nuestras necesidades, pero nos da justo, exactamente. Yo creo que también viene de ahí el término de lo que hizo Lucifer. Uh-huh. Él fue dado de más y es donde él se corrompió. Bueno, vamos a empezar con la primera característica de Lucifer. Es enemigo. En Mateo 13:25, si me ayudan a buscarlo, dice que aquí Satanás siempre nos ofrece mucho, nos pinta las cosas de una manera muy hermosa, pero al final te da poco y te quita todo. Exacto. ¿No?
¿Lo tienes? Sí. Mateo 13:25. 13:25. Pero mientras los hombres dormían, llegó su enemigo, sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Así es. Aquí está hablando de cómo se va moviendo él. Vamos viendo cada una de sus características para al final ya hacer, ¿no? un compendio de todo, lo que él es. Ok. El segundo es que es un ladrón. Si me ayudan a buscar Juan 10:10. Pero aquí en ladrón, Alan, hurtar, ¿qué diferencia tiene de hurtar y de robar? Hurtar, bueno, yo había entendido de que robar es tomar algo que no nos que le pertenece a alguien más. Yo sabía eso. Y hurtar es de que tomamos algo que realmente no le pertenece a nadie. No, la diferencia de hurtar y de robar. El hurto es cuando le quitas algo a alguien sin violencia. Y el robo es cuando le quitas algo a alguien, pero hay violencia. Por eso dice que tenemos que tener muy bien esa diferencia de conceptos, porque estas dos engloban a Satanás. Es un ladrón y él usa las dos formas, sin violencia o con violencia, ¿sí? Si a la primera no se lo quieres dar, entonces agarra y sí, o sea, usa las dos formas, ¿no? ¿Qué nos dice Juan 10:10? El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan lo mejor. Ahí se está refiriendo a Satanás, que él es el que viene a quitarnos, a despojarnos de lo que el Señor nos ha dado. Eso es ser ladrón. Él quiere apoderarse de lo que el Señor nos ha dado a nosotros, ¿no? Luego, es destructor y devorador. También en Juan 10:10 hace la referencia. ¿Por qué es destructor? ¿Por qué crees que sea destructor, Alan? Destructor, bueno, ya la Biblia dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Uh-huh. Creo que desde que Dios lo desechó del cielo, uh-huh, creo que es algo que ya trae, ahora sí, contra Dios. Ya es un hoyo que trae contra Él. Uh-huh. Entonces, lo que quiere es destruir la creación de Dios, la creación perfecta que Él hizo. Uh-huh. Porque nos tiene más amor o menos amor que Él. ¿Cómo ven? ¿Dios? Sí. ¿Dios? Pues yo creo que Él, no sé, siento que Dios pues ya no lo ama, pero yo creo que en su momento Él nos amó, o sea, Él nos amó a todos por igual. No tiene como que un grado de nivel de amor hacia otro, o sea, hacia sus hijos y hacia los ángeles. Bueno, ese es mi pensamiento, ¿no? Que no tiene como que, yo amo más a este y a ellos, ¿no? Pero a través de cómo se corrompe Él, entonces uh-huh, yo creo que lo dejó de amar, porque dice que ya no ama Él no ama el orgullo, la vanidad. Entonces yo siento que, pero es como si Dios nos creó y somos la creación de Dios para Lucifer o no para Satanás, entonces uh-huh, por eso nos va a destruir, porque Él quiere destruir todo lo que Dios creó. Así es, porque el Señor en su infinita misericordia a todos nosotros nos dio cuerpo, uh-huh, ¿sí? Para poder estar con Él. Pero yo tengo así como que me salta lo que dices de que Dios ya no quiere a Satanás. Yo creo que el Señor nos ama a todos porque somos creación, uh-huh, pero es un justo juez. Exacto. ¿Sí? Sí. Porque un padre, por ejemplo, si está viendo pecar a su hijo, ¿ya lo va a dejar de amar? Lo reprende, le llama la atención, pero ¿lo deja de amar? No. Pero como un justo juez le impone un castigo. ¿Sí? Claro. ¿Cómo ves, Alan? Sí, exactamente. Es así, un padre nunca, por más de que el hijo sea desobediente, y lo peor, nunca va a dejar de amarlo. Así por es. Eso, por ser su hijo. Así es. Bueno, dice que la palabra destructor y devorador se aplica
al ente que solo espera la oportunidad más precisa para en una forma súbita producir el más grande de los daños en una forma determinante. ¿Sí? Él siempre está al acecho, siempre nos está observando. Dice que es paciente. ¿Por qué crees que es paciente? Porque Yo creo que es paciente porque siempre va a esperar que nosotros bajemos la guardia. Nunca nos va a atacar en el momento en el que ahora sí de que estemos al 100. Siempre va a tratar de atacar cuando nosotros nos descuidemos. Dice que es paciente porque él empieza a maquinar cómo te va a destruir a ti. ¿Cómo nos comportamos? Pero empieza a trazar un plan para cada uno de nosotros. Pone a sus vigías o a sus servidores a que nos estén checando las 24 horas del día, con quién nos juntamos, qué hacemos, qué decimos, cómo reaccionamos ante las situaciones que se nos van presentando, para que ellos en su reporte, ¿sí?, van, ¿no? Y fíjate que así, ¡fum! Entonces él empieza a maquinar porque él usa la seducción y usa todas las artimañas necesarias, que lo vamos a ver, para poder destruir. Y no le importa cuánto tiempo va a llevarse esto. Y camuflajea todas las situaciones para que tú creas que vas bien, para que tú creas que estás haciendo lo que el Señor quiere. Porque muchas veces Él usa la misma palabra. Dice que Él es imitador. Imitador, exactamente. Y Él imita todo. Algo muy curioso que estaba viendo en el transcurso del estudio era que la parte más sobresaliente de Él es que Él es imitador. Entonces decía que Dios tiene un trono, Satanás tiene un trono. Decía Dios tiene ángeles, entonces decía Satanás tiene ángeles igual, pero obviamente son los que cayeron, ¿no? Entonces dice, Él imita todo lo que Dios tiene o todo lo que Dios hace, Él lo imita, obviamente no es original, chao. Pero es imitación. Es imitación, ¿no? Pero sí, o sea, Él imita todo. Incluso le estaba comentando a uno de los compañeros que no sabía que, o sea, no tenía ese conocimiento de que también existe la Trinidad de Él, o sea, Él tiene su Trinidad igual. Entonces imita todas las cosas que Dios hace. Y es ahí donde él nos agarra y nosotros pensamos que es de Dios. Y es ahí donde mucha gente es confundida y a veces les dan palabras o a veces en algún lugar llega alguien y te dice, tú vas a hacer esto, esto y esto y esto. Y tú dices, sí, Señor, yo voy a hacer esto. Pero a veces no sabes si realmente es de Dios. Si no tienes el discernimiento, tú vas a decir, sí, Señor, pero es algo que quizá Satanás está preparando. Eso de lo que tú hablas es la seducción. Él seduce a través, a todos nos usa, ¿sí? Pero usa la seducción para llegar y confundirte, para que caigas, ¿sí? Por ejemplo, si tú tienes el ego muy elevado, va a utilizar otra persona para que llegue y te empiece a ensalzar más. ¿Por qué? Porque sabe que entre más tú te ensalzas, tú más te desvías del camino de Dios y caes más. Eres más apegada a la tierra, ¿no? Sí. Y es más fácil de manipular. Exactamente. Dice que es inmisericorde e indolente, no tiene compasión de nadie, es un depredador despiadado. Creo que estas palabras están muy fuertes. Perdón. Creo que no alcanzamos a dimensionar realmente lo que este ser hace. Como que vivimos en un estado de comodidad y no alcanzamos a percibir esos ataques. No nos molestamos por poner atención y decir, esto no viene de Dios. ¿Por qué quiere que yo odie a mi compañero? ¿Por qué quiere que yo vaya y le grite? ¿O por qué yo caí y yo decidí ir y maltratar a la persona? O sea, no alcanzamos a dimensionar eso porque Él es muy sutil y lo adorna todo hermoso y nos hace confundir para que caigamos.
Sí, ya, ¿Sí? ya no nos preocupamos, o sea, de yo lo voy a hacer, sino dejamos que ahora sí toda nuestra vida la controle plenamente Satanás. Así es. Entonces ya nosotros perdemos el control de nuestra vida y él la toma. Una vez que él la tome, es como lo que yo no quiero hacer, lo voy a hacer sin que me dé cuenta, porque Exacto. ya él tiene el control de mi vida. Y es que es también, como había comentado ya anteriormente, de que Satanás es un imitador. Entonces nos hace que nos confundamos y nosotros pensemos que estamos en el camino correcto cuando realmente no es así. Así es. Dice que también aquí es acusador. ¿Por qué sería un acusador? ¿Cómo creen que sea? O sea, ¿por qué va a ser acusador Satanás? Bueno, yo lo veo de esta manera. A Por ver. ejemplo, si nos referimos a Job, Ujú. quizá, él fue como acusador al momento de ir con Dios Ujú. y decirle, ¿no? Quítale esto y vas a ver que él va a despreciarte, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, yo siento que es en esa parte. Que, sí, o sea, tú eres ferviente en las cosas de Dios, te gusta y todo, pero quítale esto y vas a ver cómo te reprocha. Sí. Aquí tiene variaciones. Dice que acusa a Dios con el creyente, es lo que tú estás mencionando, que nos hace dudar a través del pensamiento de la integridad de Dios. A ver, pero si Dios es tan bueno, entonces ¿por qué permite que se estén muriendo los niños en otro lugar? O si Dios permite las está, guerras? ajá, o si Dios de veras está conmigo, entonces ¿por qué permite que yo me enferme? Si Él me protege, ¿no? O si Dios está conmigo, entonces ¿por qué permite que me quede sin trabajo? ¿Por qué me quita Claro. esto? ¿Por qué me quita? ¿Por qué no? ¿Por qué me Exacto. duele? ¿Por qué esto? ¿Por qué me pasan a mí estas cosas? Dice que también produce acusaciones entre los mismos creyentes. Levanta falsos testimonios entre hermanos, calumnias, chismes, murmuraciones, censuras, difamaciones y con esto la división en la iglesia. Habla de la cizaña. Él siembra la cizaña. Por eso el Señor hace tanto la comparación del trigo y la cizaña. Vamos a leer, si me acompañan, Job 13:15, Yanel, y tú, Alan, si me ayudas a leer segunda de Timoteo 2:13, por favor. Ok. Aquí vamos a hablar de cómo el Señor nos pide la obediencia, cómo el Señor insiste en que seamos obedientes hasta en lo más mínimo. ¿Por qué es esta obediencia? Porque si nosotros sabemos escucharle, escudriñar su palabra, nosotros vamos a poder identificar estas características de Satanás. ¿Gustas leerlo? 13:15. De Job. Aunque él me matara, solamente en él esperaré, porque mis caminos están ante él. Ante Dios, ante Yahweh. ¿Sí? Segunda de Timoteo 2:13. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negarse a sí mismo. Así es, porque lo hemos estado viendo, Yahweh es fiel consigo mismo. Yahweh no transgrede sus propias leyes, sus propios mandatos, no transgrede esta palabra que Él nos ha dado de vida. Él no corrompe lo que Él ya escribió. Él no pone algo y luego dice, siempre no. Claro. Él no duda de lo que hace. ¿Sí? Entonces, aquí nos invita el Señor a que nosotros, aparte de obedecerle, seamos conscientes y escudriñemos su palabra para entonces nosotros poder percibir todo lo que está alrededor. Todo. ¿Por qué? Porque es sutil. No se nos olviden todas esas características que estamos viendo. Estas es de un solo ser, que también nosotros podemos comparar con nosotros mismos esas características, Sí. porque no son solamente de Él. Nosotros tenemos mucho de ese ser también. Sí. Y eso es lo importante, que nosotros empecemos a escudriñar la palabra y hacer ese reflejo como el agua, como el lavacro, para decir, yo me parezco en esto,
porque yo quiero destruir a mi pariente, yo quiero y deseo el lugar que tiene el otro, yo quisiera que se muriera, ¿sí? Yo quisiera que me lo quitaras del camino. Entonces, digo, esos pensamientos son de muerte y no nada más los tiene Satanás, también nosotros los tenemos. Entonces empezamos a tener el carácter de Satanás. ¿Cómo sería una persona que tenga mucho parecido con el carácter de Satanás? ¿Cómo sería esa persona ahorita en el mundo? ¿Qué características tendría? ¿A qué se dedicaría? ¿Cómo sería? Yo creo que es como los que están iniciando, por ejemplo, la guerra, que desean lo que tiene el otro estado, país, el otro lugar, desean lo que tiene, desean todas las riquezas y empiezan a meter como que esa cizaña entre los mismos, entre las mismas personas, ¿no? O entre el mismo gobierno. Y es ahí donde desatan, por ejemplo, la guerra. No están conformes, a todos le quieren hacer guerra. Y usan su poder, ese poder que se les ha permitido para hacer todo lo que estamos hablando. Se vuelven enemigos, se vuelven ladrones, se vuelven destructores, se vuelven asesinos, se vuelven avariciosos. Exacto. ¿No? Sí, y fíjate que es como mencionábamos hace rato, de que aún teniendo de todo, siempre vamos a querer más. Entonces, actualmente estamos viendo, por ejemplo, los países que se están peleando con otros, de que aún teniendo bastante, aún siendo potencias mundiales a comparación de otros países, aún así pelean, hacen guerra por querer tener más. ¿Te parece si vamos a un corte comercial y regresamos? Claro. Regresamos y estamos desmenuzando las características de cómo se mueve Satanás o de qué es lo que usa para que nosotros nos desviemos de lo que es el propósito de Dios para con nuestra vida. Estábamos hablando de que Él a través de los gobiernos hace uso de estas personas para que, bueno, y a ellas les gusta, ¿no? Porque lo aceptan. Al final es nuestra decisión si lo queremos hacer o no, de cómo ellos con el poder pues abusan, ¿no? Y hay muerte, hay desolación, hay hambruna y se ocasionan muchas situaciones que vienen ligadas con el deseo de poder, de dinero, de ser más fuerte ante los demás. Exacto. Tú, Janel, tenías una duda. Me gustaría que la expresaras. Estamos viendo acerca de todo lo que conforma a Satanás, todo lo que es Satanás, pero yo estaba en el estudio y se me vino esa pregunta a la mente, y es si Dios, que conoce nuestro futuro, conoce el pensamiento desde un principio, vaya, y sabía lo que Lucifer iba a hacer, ¿cuál fue el propósito entonces de Lucifer? Si él ya conocía lo que él iba a hacer. ¿Tú cuál crees que sea? Yo creo que era necesario, así como, bueno, la Biblia dice que Dios conoce nuestros pensamientos y sabe hasta lo que vamos a hacer. Yo creo que era necesario para que pudiera cumplirse de que Dios tenía que venir a morir por nosotros, tenía que venir a salvarnos. Así es. Creo que se le ha estigmatizado muy fuerte a Satanás, pero Satanás es una creación de Dios también, como nosotros. Estamos viendo que aún con sus características que él tiene, nosotros también las tenemos. Somos parecidos, somos creación. Y él tuvo que venir también y está con nosotros. ¿Por qué? Porque es un instrumento como tú y como yo. Es un instrumento para que logre su propósito. Él no se puede mover sin el permiso de Dios. Dios conoce perfectamente lo que quiere hacer.
y le dice, te es permitido menos que le quites la vida, porque la vida me pertenece a mí. Claro. Pero tiene un propósito. O sea, desde un principio tenía como que el libre albedrío cada ángel, supongamos. Sí, porque imagínate allá arriba con la lucha, la guerra, todo lo que se desató. Digo, si él hubiera sido el único, ¿por qué lo siguieron los demás? Desde ahí viene tu decisión. Desde ahí, o sea, y empieza con él, porque él tenía todo, ¿no? Repetimos, tenía todo. Tenía completamente a sus pies lo más hermoso y maravilloso que era estar a los pies del Señor. Lo hizo un ser hermoso, magnífico, resplandeciente, pero no se conformó. Él quería más y quería más y quería más. Entonces, yo no alcanzo a dimensionar tampoco cómo es el pensamiento del Señor, porque Él es perfecto y nosotros somos una pizquita de nada. Claro. Sí, y no alcanzaríamos a entender por qué hace o cómo hace las cosas. ¿Por qué lo permite? Solamente el Espíritu Santo, a través de la palabra y de lo que nosotros vamos aprendiendo y que Él nos va quitando los velos, es como Él nos permite poco a poco, ¿sí? Entender algo de lo que Él está haciendo. Y lo permite porque hay un propósito. Porque muchas veces si no lo entendiéramos nosotros, a lo mejor no sabríamos cómo dar el mensaje o no sabríamos cómo acercarnos a las personas que más lo necesitan, ¿sí? No sabríamos cómo hacerle. Y es que fíjate que ya uno tocando el tema anterior de que sí, desde arriba ya conocen el libre albedrío. Yo pienso que sí porque, bueno, él fue el que tentó a Eva a comerse el fruto. Entonces, él mismo le dijo a Eva de que si ella comía el fruto, ciertamente iban a abrir sus ojos. Entonces, ella iban a conocer, pues prácticamente el bien y el mal. Uh-huh. Entonces, digamos que ya también toma una parte de la decisión, ya entra la parte del libre albedrío. Sí, porque ella desobedeció. Exactamente. Y a ella le dieron una orden, porque fue un mandato de Dios. Le dijo que no comiera de ese árbol. Exacto. Y ella desobedeció. O ellos desobedecieron, porque también él tenía un mandato. Y él desobedeció al no estar con ella. Exacto. Porque la dejó sola. Entonces, ¿qué hizo Satanás? Conoce cómo somos y dijo, ella es vulnerable. Ella sí me va a escuchar. Incluso dice que se acerca primero a ella. Sí, pero por ejemplo en la iglesia, Uh-huh. se acerca, los que están dentro de la iglesia se acerca a los que son más vulnerables. Así es. Porque sabe que a ellos nada más así como con una patadita Conoce, ya caen. se caen, tropiezan y, ¿no? Así es. Dice que también causa acusaciones internas en el creyente. Dice que acusa con nuestra propia conciencia de ciertos pecados que cometimos. ¿Sí? Sí, y eso es muy cierto porque, por ejemplo, hay dos sucesos, ¿no? Por ejemplo, uno cuando una persona que ha cometido un pecado muy fuerte, Uh-huh. A veces quiere venir a los pies de Dios y dice, pero es que yo he matado, yo he hecho esto, Sí. ¿Cómo Dios me va a amar? Y es ahí donde él está, no, tú hiciste esto, Dios no te va a perdonar. O sea, Ajá. mataste a una persona, pero... ¿Cómo crees que te va a voltear a ver con amor? Exactamente. E incluso cuando, por ejemplo, hay personas que se endemonian, Uh-huh. el demonio, cuando está la persona frente, le dice todo lo que la persona lo quiere sacar, ¿no? Sí. Le dice todas sus verdades, o sea, le dice lo que ha hecho. Entonces, yo creo que igual ahí la persona, si no está cimentada y si no está fuerte en ese decir, no, Dios ya me perdonó, no Uh-huh. tengo por qué recordar eso, la persona puede volver a caer y terminan mal los dos, ¿no? Ya. Creo que ahí tiene mucho que ver la fe. Exacto. La fe de creer que el Señor realmente me perdonó ese pecado, por ejemplo, el de asesinato, que me ha perdonado y que Él ya me liberó. Y que yo a través de la palabra es mi agua para estarme limpiando. Entonces, si tú decías de los endemoniados cuando estás en presencia
de ellos y el Señor te quiere utilizar para liberar, para hacer alguna liberación, si tú crees fervientemente que el Señor te perdonó, el demonio que está en la persona no le va a sacar nada por esa fe. Es como un escudo en el que el demonio ya no puede hacer uso de tus debilidades, sí, porque tu fe es la que te mantiene, la que te sostiene, ¿no? Y es esa fuerza que él no quiere, que Satanás no quiere que tengamos. Por eso decías tú, los débiles, pues llega y les hace y ya estás tambaleando. ¿Será bueno? ¿Será malo? ¿Qué hago? ¿Cómo? Espérame, pero dime, ¿no? Sí. Y sí, y aún creyendo que somos fuertes, hay situaciones que en nuestra vida cotidiana que nos hacen bajar la guardia, porque es muy sutil y sí, se va metiendo, o sea, y hasta los que se dicen más fuertes también tenemos pruebas o tenemos tentaciones, o si somos muy débiles, imagínense, el Señor también nos da la fuerza. Incluso, ¿no? Una ocasión, una persona que dijo que ¿dónde se mantiene más tiempo el diablo? Ajá. Y decía que se mantiene en la iglesia. Y decíamos, ¿pero por qué? ¿No? Uh-huh. O sea, es algo irónico, sí, pero de ahí te explica y dicen, no, pues sí, porque a las personas del mundo él ya las tiene. Claro. Pues ellos ya son míos. ¿Qué más les voy a hacer? Pero ¿a quiénes son los que quiere? A los escogidos, a los que están buscando a Dios. Entonces el diablo se mantiene en la iglesia y así es paciente, esperando, esta hermanita es débil aquí y voy y con la hermanita. Y ya cayó, ¿no? Exacto. Pero dice que el mira aquí yo tengo un pasaje respecto a eso, que dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Yahweh, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Yahweh a Satanás, yo el Señor rechazo tus acusaciones. Satanás, así es, el Señor que eligió Jerusalén te reprende. Que está en Zacarías 3:1. Que ya es lo que comentábamos, de que Él siempre va a estar picando nuestra conciencia. Al acecho. Sí, exactamente. De que por más que nosotros querramos servir a Dios, siempre va a estar ahí dando piquete para que caigamos en el mal de nuestra conciencia. Para que perdamos la conexión con Dios. Exactamente. Y fíjate que lo que tú mencionabas de que está aquí dentro de la iglesia es muy importante porque es donde más ataca, ¿sí? Es donde más ataca porque nosotros, nuestros sentidos ya los tenemos, los empieza a desarrollar el Espíritu Santo para que nosotros alcancemos a percibir esas situaciones pequeñas o grandes que se nos van poniendo, que se llaman tentaciones, ¿sí? Y lo que quiere el Señor es que en esa iglesia haya división, porque dice la palabra que donde hay 2 o más en mi nombre, ahí estaré yo. Pero cuando hay solo uno o empieza a separar, destruye. Él es destructor y fulmina. ¿Y qué pasa, por ejemplo, surge esta duda igual, si Satanás no puede estar, o sea, él puede estar en diferentes lados a la vez? No. Entonces, por ejemplo, sería como que la duda de, entonces, ¿cómo sé que está en esta congregación y luego está en la otra y luego está hasta el otro continente, al otro lado? ¿Cómo funciona entonces? Sabemos que el único omnisciente, sí, y poderoso es Dios. Y son sus atributos y nadie los tiene, ¿sí? Es omnisciente, omnipresente y poderoso, ¿sí? Satanás no. Satanás tiene a sus achichincles, tiene a sus servidores, pero son tan leales y tan buenos, ¿sí? Que tenemos las 24 horas del día, hasta nos observan cómo dormimos, si roncas, si no roncas, si mueves la pierna, si no la mueves. Todo eso tienen como que, me imagino, su libretita y van anotando. Y luego, la cara le cambió cuando fulanita le dijo tal cosa. Entonces esa es su debilidad. Envidia. Y luego, acá, ¿no? Entonces, también hay por niveles en ese... ¿Porque hay niveles? Sí, hay niveles, ¿no? O sea, está Satanás y tiene sus achichincles y también es como que por niveles, ¿no?
para permitirle que hagan y deshagan. Porque es como decir, bueno, yo tengo a 5 a mi servicio, ¿no? Entonces, esos 5 tienen permitido ponerles pie a los demás, como quieran. Yo creo que tienen como un limitante. ¿Por qué? Porque si no estarían agrediendo lo que es la ley de Dios. Porque recordemos que no se mueve nada si el Señor no lo permite. Es como con Job, ¿no? Ajá. Cuando Satanás tuvo que pedirle permiso a Dios para que pueda tocar las posesiones de Job. Así es. ¿Y qué le dijo el Señor? Que tocara todo lo que quisiera. Menos su vida. Menos su vida. Exactamente. Porque él era fiel a él, ¿no? Y era el momento de que fuera tentado también. Pero ¿por qué somos tentados? Porque a veces estamos en la comodidad. Y ya después de que estás en la comodidad, te empiezas a como que a tambalear y no nos damos cuenta. Porque tenemos todo ya servidito en la mesa y te confías. ¿Por qué? Por el ego, por el orgullo, por nuestra soberbia, porque así somos. Entonces, ¿por qué lo permite? Por eso, para que nos tambalee y diga, chiquita, recuerda que yo soy el mero mero, párate y trabaja. No estés ahí sentadita calentando el lugar, agarra la palabra, estudia, déjame hablarte, porque ¿cómo me vas a conocer? ¿Por qué? Porque le estamos dando un lugar privilegiado a Satanás. ¿Sí se fijan? Sí. El mundo es el lugar privilegiado para Satanás. Está en su trono. Como decías, a los de afuera, ellos solitos se van yendo al precipicio. No hay necesidad que me acerque. Ya tienen lugar seguro. Ya lo tienen. ¿Para qué me estoy desgastando, no? Entonces, él trabaja aquí. Él es su lucha. Porque él quiere el poder, él quiere el trono. Y pues no le corresponde. Tiene una como ambición muy grande de querer el trono y quererlo así a lo que cueste, ¿no? Desde el comienzo. Decíamos que en algunas otras ocasiones que el ser humano nace con un vacío. Y ese vacío está a propósito. Tiene un propósito de que nosotros en nuestro diario vivir y con las experiencias que vamos teniendo nos demos cuenta que lo material o la banalidad o la necesidad de que vengan y me apapachen y que me digan, ay, sí, eres muy buena y eres muy así, va a llenar ese vacío. No, eso es lo que Él quiere, que veamos que no se llena con banalidades ese vacío que Él dejó. Ese vacío solamente se llena a través de su palabra. Está hecho especialmente para que se escudriñe la palabra y el Señor nos empiece a llenar ese vacío y nos quite todos los velos. Pero como en otros lugares eligen ciertos versos solamente para mantener al pueblo cegado, como esas cositas que les ponen a los caballos, ¿sí? Porque semana a semana en la prédica o en su estudio curiosamente son las mismas, los mismos capítulos y los mismos versos. Sí. Y la gente o los líderes no les invitan a que escudriñen, no les invitan a que vayan más. ¿Por qué? Porque los quieren como están cegados. En el conformismo. Así es. Exacto. Ese conformismo que no le gusta al Señor. Otra característica es la mentira. Es mentiroso. ¿Podemos ir a Juan 8:44? 8:44. Ustedes son del padre acusador y el deseo de su padre quieren poner por obra, el que es homicida desde el principio y que no ha permanecido en la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando habla su propia mentira, porque es mentiroso y padre de la mentira. Así es. Dice que la mentira trae como resultado la calumnia, la censura, la traición y el falso testimonio, que es un mandamiento que el Señor nos da en Éxodo 20:16, que es el 9. Exacto. O sea, fíjate, todo lo que hace Satanás, corrompe y altera todo. Dice que la mentira nace del egoísmo y la envidia.
se engendra de la mala intención y Dios es el que conoce nuestra intención. Por eso Él es el que juzga y Él es el que nos puede limpiar y sanar, ¿no? Y de eso se aprovecha Satanás. Dice que el mentiroso es egoísta, es envidioso, charlatán, calumniador, censurador y traicionero. Vive de la falsedad y edifica un mundo para sí. Vive de la fantasía, del espejismo, y al ser confrontado con la realidad, se desploma y se autodestruye, cayendo en la desilusión y decepción interna al saber que nunca estuvo en la verdad. Un mentiroso no puede ver, llega un momento en que no puede discernir entre lo que es real y lo que su mente ha creado. No puede diferenciarlo. Entonces, con una persona que ha creado un mundo de mentira, es muy difícil que pueda llegar a comprender lo que es la palabra, si no se acerca, si no lo desea. Si no desea que el Espíritu Santo ponga en él ese deseo de que el Señor renueve su vida. Entonces, es muy fácil porque también nosotros usamos la sutileza. Porque poco a poco, con una mentirita, decimos, es una mentira piadosa. ¿Qué pasa con una mentira piadosa? Yo creo que es lo que más abunda en el hombre, ¿no? Las mentiritas piadosas. Las mentiritas piadosas. Es que fue para darle una sorpresa, pero es una mentirita piadosa, ¿no? Sí. O a los niños, ¿no? Que constantemente se les aplaude, por ejemplo, el hecho de que digan alguna maldición. Uh-huh. Les estás mintiendo. Sí. O sea, a veces no llegamos a dimensionar lo que es una mentira, porque si tú aplaudes, ¿realmente está bien lo que está haciendo el niño? No, y le estás mintiendo. Y el niño crece con que eso que está diciendo es muy bueno. Entonces empieza a crear en su mundo esa mentira que se le sembró. Es como cuando les dicen que los regalos se los va a traer Santa Claus, Reyes Magos. Así es, ¿no? Es lo mismo. Ahorita no se lo puedo decir porque está muy pequeño, no lo va a entender. Pues creo que llega al grado de la mentira, ¿no? Es mentira, o sea, es mentira. Y cuando el niño se da cuenta o ve que son los papás o que es otra persona la que le pone el regalo, no alcanzamos a dimensionar la gravidez, porque no estás hablando de un año, son años que el niño cree que van y le ponen los regalos Santa Claus o los Reyes Magos o el Niño Dios, que así lo mencionan, ¿no? O el Niño Dios. Pero imagínense la decepción de un niño al darte cuenta, porque está esperando él con ansias, con alegría ese regalo, esa sorpresa que le van a traer del cielo, porque luego bajan y luego se meten por la chimenea. O sea, sí, o sea, imagínate todo el teatro que se arma. Es esto, es la mentira, es una falsedad completa. Y no nada más en eso, en nuestra vida diaria, el estar mintiendo tan fácil, porque ya se nos sale la mentira tan fácil. Es un hábito. Es un hábito. Es un hábito. Entonces, el Señor a través de la palabra, y cuando tú realmente te arrepientes, poco a poco el Señor va limpiando. Somos carne y caemos constantemente. Claro. Entonces no podemos llegar a la perfección. Sí. ¿Sí? Yo tengo otro pasaje aquí que dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que... ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Recordemos que el anticristo es el hijo del Satanás, que luego va a venir a gobernar aquí y también va a engañar a todo el mundo de que Él es el Mesías. Sí. Dice también aquí que las personas cuando llegan a un estado de mentira ya crónico, pierden toda credibilidad, pierden trabajo, pierden familia, pierden todo. Hasta se pierden a sí mismos, ¿no? Decíamos. Exacto. Porque de verdad ya no saben qué es realidad o qué es mentira.
Y así empieza como un juego. Entonces hay que tener mucho cuidado porque todas estas características son sutiles, van de lo menos a lo más y se van marcando, se van intensificando de acuerdo a lo que nosotros le estamos dando permiso para que actúe en nuestras vidas. Dice que también otra de las características es que es engañador, se encarga de engañar. En 2 de Corintios 11:3, si me ayudas a leer, Alan, dice que es engañador, que el engaño viene de la palabra griega planao, que quiere decir planes, y es una estrategia o planificación cuidadosa que lleva a la persona al error para mantenerlo errante y sin propósito. Satanás engaña con sutileza y presenta una mentira. A eso iba. O sea, Ajá. la mentira y el engaño son cosas diferentes, entonces. Sí. Bueno, la mentira es como la palabra, el concepto que se tuerce. El engaño sería la acción ya de esa mentira, ¿me entiendes? Ya es llevarla a cabo. Siento que el engaño es más como que tratar de meter una confusión, ¿no? ¿Sí? Ese confrontar a todos. Mira, por ejemplo, dice que una mentira también puede ser usada con una verdad, como cuando Jesús fue tentado. Jesús fue tentado con la misma palabra, ¿sí? ¿Y qué hizo Jesús? Le revocó con la misma palabra. Exacto. ¿Por qué? Porque ahí Satanás habló verdad con la palabra, pero ¿cuál era la intención? Engañarlo, hacerle creer que todo era bien, todo estaba bien, porque su finalidad, ¿cuál era? Destruirlo. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, hasta con la verdad se destruye. Sí, tienen 2 de Corintios 11:3. Sí. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, se corrompan vuestros pensamientos, apartándose de alguna manera de la sencillez y pureza para con Cristo. ¿Qué es lo que quiere el Señor de nosotros? Uh-huh. La sencillez y la pureza. ¿Cómo? Reconociendo día a día lo que hemos hecho al día. ¿Sí? Otra característica es que es tentador. Pone la tentación. Y esa tentación nosotros escogemos si la seguimos o no la seguimos. Ese es el libre albedrío. Uh-huh. ¿Sí? De lo que hablábamos hace rato. Dice que la tentación en griego es dokimazo. La que es dokimazo es prueba que viene de Dios para fortalecer la vida de la persona a través de los defectos del carácter para alcanzar la madurez, porque también el Señor nos pone tentación, lo permite, pero para llegar a una madurez. Exacto. En sabiduría, ¿sí? Y en griego perazo es la tentación, que es la prueba que viene de Satanás con la finalidad de destruirte, acabarte y devorarte. Pero esa tentación viene de la concupiscencia. Todo deseo desenfrenado de cualquier tipo, sea bueno o malo, de nuestras acciones. Pone la tentación, utiliza nuestra concupiscencia para sacarnos del propósito de Dios. Y de hecho hay un texto acerca de eso. Uh-huh. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él atienta a nadie. Uh-huh. Es Santiago 1:3. Entonces, ¿qué usa Satanás para caer en la tentación? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos son los estímulos que nosotros recibimos y la vanagloria de la vida, o sea, nuestro ego enaltecido. ¿Cuáles son sus herramientas? La inspección, mantenernos vigilados, la seducción, que es sutil, y la invasión, producir un caos total en la vida del hombre. Hermanos, hemos llegado al final de este estudio. Solo los dejo con lo siguiente. Tenemos que estar armados, preparados con lo que el Señor nos dio, su palabra. En Efesios 6:10 nos habla de la armadura de Dios. Que Dios los bendiga.